¿Cómo están, hermanos y hermanas? ¿Bien? ¿Trajeron cuadernitos para escribir? Ya fue, ¿no? Tenemos bloc de notas, ¿eh? En los teléfonos, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Empezamos? Bueno, vamos a empezar con... vamos a leer Juan. Juan 14:15. ¿Alguien se lo acuerda de memoria? ¿No? ¿Juan 3:16? Bueno, Juan 14:15, a ver, ¿qué dice? Una pista. No, igual no es necesario. ¿Cómo? ¡Fa! Amén. Gloria a Dios, Leopoldo. Entonces, ¿estamos acá? Hola. ¿Estamos acá? Bueno, ¿qué leímos recién? Amén. Juan 14:15. Es fácil de recordarlo también, ¿no? Hace unas semanas, nuestro hermano Luciano oraba vehementemente que nuestra voluntad no sea la que prime en nuestra vida, sino que sea la voluntad de Dios la que prime en nuestra vida. De casualidad, ¿no? Oraba... ¿O no? ¿Vamos a leer de vuelta, Leopoldo, el versículo? La promesa del Espíritu Santo, 14:15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Amén. Todos sabemos cuál es el mandamiento, ¿no? Amar a Dios. Claro, amar a Dios es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, ¿no? Es similar, que es amar al prójimo. Obviamente podemos hacer doble clic en amar al prójimo y entender millones de opciones posibles. La primera es el ejemplo bíblico, ¿no? El buen samaritano. ¿Tienen todos en su mente? Cuando era un pastor, era el tercero pastor que soy, se lo quedaste, se lo di, porque Estudió hoy, Leopoldo, por eso está tan hablador. ¡Gloria a Dios! Pero es así, claro, pasó uno, pasó el otro. Claro. ¿Cuál era el espíritu del mensaje ese? Digamos, que muchos que se creían religiosos, aquellos que nos convocamos a la cristiandad, muchas veces no somos el buen samaritano. Gracias a Dios tenemos el ejemplo en esta congregación que hace un mes y medio fuimos el buen samaritano para mucha gente. Gloria a Dios por eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos convocó el Señor a hacer obra. ¿Está bien? Encontramos a alguien tirado en la calle, lo llevamos al mesón, le dimos de comer, pusimos de nuestro recurso, pagamos para que todo lo que gaste después nos lo cobraran y armamos eso. No estoy levantando la bandera de lo que hicimos, sino ese es el camino que Cristo nos dice que llevemos adelante. Eso es lo que dice Cristo que hagamos. Que hagamos su voluntad. Que hagamos lo que Él nos manda. Y no, repito, y no la nuestra. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros hablamos hace también un par de meses respecto de la obra. Y decíamos que la obra de cada uno está vinculada a un objetivo de Dios. Porque dice la Biblia que Dios escribió de antemano
las obras de Nico, Julio, Cristian, Belén, todos, para que nosotros las guardáramos en el cajón, para que las posteáramos en Instagram, para que las pusiéramos en la lista de... Ah, ¿no? ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Está bien, no? Entonces, cuando vos entras a la escuela, primer grado, te sentás porque te dicen que te tenés que sentar. Vas con un guardapolvo blanco porque te dicen que tenés que con un guardapolvo blanco. Vas con un cuadernito, con un lápiz, porque te dicen eso y lo haces. Toca el timbre, ¿qué haces? Salís al recreo. Toca el timbre, ¿qué haces? Entrás del recreo. Esa es la voluntad del sistema educativo. ¿Se entiende? De la misma manera tenemos que pensar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué querés que haga hoy? ¿Cuál es mi obra para hoy? Me levanto todos los días a la mañana, le pido al Señor, le oro al Señor, le agradezco al Señor y le pregunto, ¿qué tengo que hacer hoy? No, pero Dios no me habla. Puede ser, ¿no? Puede ser que Dios no... Cuando uno le pregunte, ¿qué tengo que hacer hoy? Dios no le diga nada a uno. Se quedaron así pensando, ¿no? Pregunto, a ver, ¿puede ser que Dios no te diga? ¿Que Dios no me diga? Si yo le pregunto qué tengo que hacer, ¿que no me responda? En su palabra sí puede ser. Sí puede ser, pero porque Él responde a su tiempo. Sí, ahora, la pregunta lineal, digamos, es ¿qué es lo que, digamos, cuando uno dispone en su corazón, qué pasa con Dios? Dios responde claramente. Hay ejemplos, ahí empezaron a levantar las manos, obviamente. Hay ejemplos donde te dice, incluso, quédate quieto, cállate la boca, espera en mí. Esa es incluso una respuesta. Nico. Depende de cómo uno quiera oír a Dios. Sí. Dios puede manifestarse, no de la forma que nosotros esperamos, ¿no? Que salga una voz del cielo, no es lo mismo que un cristiano que pasa, un hermano, un familiar te diga algo, y Dios capaz que está dándote mensajes a través de una persona, a través de la escritura. Entonces, Dios se manifiesta y Dios nos hace conocer las cosas. Lo que pasa es que muchas veces la gente pasa esto. Bien, entonces la respuesta a la pregunta, que es si Dios responde cuando uno le pregunta, es sí. Más allá de que uno quiera escuchar o no, digamos, Dios está presto ahí a que vayamos y le digamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué hago hoy? ¿Cómo la encaro, digamos? Lu. Es muy bueno resaltar lo que vos dijiste recién, porque muchas veces, la respuesta de Dios es justamente no hacer nada. Obvio. Porque nosotros siempre pensamos y creemos en general que hay que hacer. La actividad, claro. Muy en nuestra mente la idea de que está en campo de posibilidades de no hacer, pero inclusive me gustaría hacer hincapié en que muchas veces el Señor nos manda a no hacer y esperar en Él. Sí. Estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Por ejemplo. Está escrito y conocer que yo soy Dios. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese versículo que dice Leopoldo? Dios responde de esa manera. Responde de esa manera. Hay otro ejemplo, muchos ejemplos, ¿no? Pero el otro ejemplo de hace esto como yo quiero, ¿no? Y entonces juntás a 300.000 y te dicen, no, con 22.000. No, con 300. Y vos la ves y decís, sí, que Dios. Estudiaste, Leopoldo, ¿eh? Muy bien. Gloria a Dios. ¡Pah! ¿Y quién ganó? Ganó el Señor. ¿Te acordás? Entonces, llegaron con Gedeón con 300
ante un ejército innumerable. Pero ¿qué pasó ahí? Pasó que la voluntad de Dios era esa. Y a veces te dice cosas, Dios, que no están tan buenas para hacer. No están tan buenas desde nuestra mirada, ¿no? Es decir, después, cuando uno va creciendo, va entendiendo que la respuesta de Dios, sea cual fuera, es la mejor opción. Sin lugar a dudas. Repito, la respuesta de Dios siempre es la mejor opción, sin lugar a dudas. Y en el camino de ir a hacer la voluntad de Dios, a veces aparecen esas dudas o esas repreguntas, ¿no? Esas repreguntas de, ¿estás seguro? ¿Cómo no estás seguro? Dios, que te está mandando a vos con 300 contra los madianitas. No, lo que pasa es que hoy teniendo el diario del lunes es fácil, pero hay que ser Gedeón, ¿no? Hay que ser Gedeón ganando los 300, pero ¿cómo empezó Gedeón? Es más, estaba temeroso de los madianitas porque estaba guardando la soja, el trigo, el grano, digamos, que le robaban todos los años. Entonces estaba guardando ahí, escondido, ¿viste? Medio como que no prenda la luz, así no me ven que estoy acá. Entonces así todo miedoso, Dios le habla Dios a Gedeón y dice, che, vení que sos vos el que te toca a vos, ¿viste? Como el chiquito Romero que dice, te toca a vos, hoy te convertís en héroe. Entonces salió Gedeón, ¿viste? Y dice, ¿qué hace yo? Soy el menor, hago esto, lo otro. Y le planteó su mirada conforme a lo que él era. Que era lo mismo que Sebastián, que era lo mismo que soy yo, que es lo mismo que Pablo. Cualquiera de nosotros que enfrentarnos ante la voluntad de Dios, siempre nos pasa esto de que en la carne, en la mente, no activamos completamente todo nuestro caudal de fe. ¿Se entiende? Después, en el camino, todos los que yo tuve la gracia del Señor, este año cumplo 50 años, pero tuve la gracia del Señor de conocerlo a los 17, 18 años. Entonces tengo un camino, siempre digo, y digamos, yo por ahí voy y hablo con un hermano nuevo y le digo, y yo estoy, digamos, medio como con la ventaja de haber transitado algunos lugares y ya sé cómo maneja Dios la situación y cómo responde Dios. Obviamente la quedo muchas veces, pero digo, es más fácil para mí que transité un camino de la mano de Dios y entonces es como fácil entender qué es lo que Dios va a hacer. ¿Se entiende? Cuando tenés como poco carreteo de usar la fe de Dios en función de que, lo que leíamos, si lo amás, tenés que guardar sus mandamientos. Y eso, ahora lo vamos a ver, genera después una vida permanentemente de búsqueda de cuál es la voluntad de Dios. Lu y Vale. Sí, me parece que está bueno recordar las dudas inclusive de Gedeón, cuando le pide, o sea, Dios lo manda Claro. a actuar y Gedeón seguía dudando y le dice, ¿Sos vos? no te enojes, pero necesito una prueba. Dice, voy a poner un conjunto así. Sí, un algodón. Un almohadón de lana y si vos me estás hablando a mí y con el rocío se moje todo el piso y no se moje el almohadón. Si sucede eso y aún así al otro día dice, bueno, no te enojes, pero te lo voy a pedir de vuelta. Ahora quiero que no se moje el piso y sí se moje el almohadón. Y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, aún, digamos, Gedeón teniendo la visita de un ángel de Jehová y pidiendo, digamos, una prueba y otra prueba. Creo que eso es un gran ejemplo de lo que nos pasa a nosotros, pero también de la misericordia del Señor cuando nosotros tenemos dudas, pero
que le podemos pedir inclusive confirmaciones, ¿no? Y también me parecía bueno plantear una especie de como de juego mental, en el sentido de que es muy normal que nosotros no queramos hacer la voluntad del Señor, que lo que el Señor quiere para nosotros no sea lo que nosotros queremos, y por tanto no nos parezca buena la voluntad del Señor, pero en realidad todos los que estamos acá consideramos al Señor más sabio que nosotros, consideramos al Señor nuestra autoridad. Entonces, en definitiva, querer lo que el Señor quiere para nosotros es lo que nosotros queremos, porque nosotros sí queremos cumplir con la voluntad del Señor, porque consideramos que el Señor es más inteligente que nosotros, obviamente. Entonces, entender que aunque en una parte nuestra, o en nuestra carne, o en nuestra alma inclusive, no querramos cumplir con la voluntad del Señor, en definitiva, nuestra voluntad es hacer lo mejor, y lo mejor siempre es lo que Dios quiere. En definitiva, sí queremos hacer la voluntad del Señor. No sé si se entiende el juego que estoy haciendo. Sí. Pero Bueno, nosotros queremos cumplir con la voluntad del Señor. Y Pablo lo plantea, ¿no? Dice, lo que no quiero hacer, eso hago, por el pecado que mora en mí. Esto que hablamos siempre de la lucha verdadera que tenemos es la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿vale? Iba a agregar esto que decían de la misericordia, una palabra que se me presentaba que es hubiera desmayado, sino que Claro. veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y pensaba en el impacto del creer, más allá del sentir, que es a lo que nos convoca el Señor, más allá de las dudas, digo, hacerlo con miedo. Claro. Ese es el 20. El hacerlo con miedo tiene que ver con que yo hago igual lo que Dios me dice. Yo voy y hago su voluntad. Incluso, hay veces que hasta, no sé si no creemos, no sé si la expresión es decir, a veces no creemos que ese es el camino, entonces por eso no lo hacemos y demás. Sino que lo que nos pasa muchas veces es que la mente carnal gana a la mente espiritual. La mente carnal. Entonces el análisis es cómo miro esa instrucción. Si la miro con la mente espiritual, la mente de Cristo, voy a entender que ese es el camino. Si la miro con mi mente carnal, es más difícil aceptar la voluntad de Dios. El camino estrecho y el camino ancho, ¿se acuerdan? Es muy difícil, dice la Biblia, encarar el camino estrecho más que el camino ancho. Entonces, nuestro foco tiene que estar en mirar cuál es diariamente lo que Dios quiere que yo haga. Ese tiene que ser nuestro foco. Entonces, el camino es la palabra de Dios, la palabra viva, verdadera. La palabra de Dios es el manual de uso de nuestra vida. No podemos de otra manera obtener hoy día mayor revelación que la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda la revelación está ahí. Incluso vamos al ejemplo que decía Nico, ¿no? Me levanto a la mañana, me cruzo con Vale me da un mensaje. Che, acá me parece que es Dios. Ese mensaje, esa instrucción, esa voluntad de Dios no puede estar afuera de la Biblia. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque la revelación ya fue dada. No puede pasar que algo por fuera de la Biblia sea nuevo, una nueva revelación. ¿Por qué? Por instrucción bíblica. No porque nosotros lo decimos, porque a nosotros se nos antoja. ¿Está bien? Entonces, la voluntad de Dios está en la Biblia. Viene mi hermano, mi hermana, me da un mensaje en función de qué es lo que tengo que hacer yo o qué es lo que activaría una obra en mí y tiene que estar en la Biblia. No puede
ser parte de otra ley. ¿Tá? No es una quiniela la Biblia, no es una lotería. Voy a ejemplos, ¿no? A ver, señor, ¿qué cree que haga hoy? ¿Qué? ¿Qué te reí? ¿Sabés cuántos hermanos hacen eso? Hermano, nosotros diezmábamos antes, ¿sabías? Antes de que vengas vos. No, Ale. Muchos de nosotros practicábamos el diezmo hasta que entendimos que el Señor, que la Biblia dice que no es un camino de desarrollo en el cristianismo, que no es una práctica cristiana. Del mismo modo, muchas veces esa práctica que les acabo de decir fue parte de nuestra vida en el desarrollo de nuestra vida cristiana también. Hoy nos reímos, incluso hasta con sorna, porque entendimos que el Señor nos corrigió. Porque el camino del justo no es a las 12 del mediodía siempre. Qué ríe. Pero sí, está todo bien, pero digo, dice el versículo, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta las 12 del mediodía, que está ahí el sol alumbrando todo. Por ejemplo, no sé, es una, ¿cómo sería? Una figura, una figura. ¿Se entiende, no? No empezamos sabiendo todo. Es más, empezamos muchas veces derrapando, tropezando, haciendo cosas que hacen los niños cuando empiezan a caminar. ¿Empiezan a caminar, empiezan a correr? Nos caemos cuando empezamos a caminar, ¿o no? Seguramente tropezamos, estamos en el equilibrio ahí medio... Y así es el camino de la vida de fe. Entonces, vamos caminando y en función de eso, aprendiendo. Y vamos conociendo cuál es la voz del Señor. Vamos conociendo cuál es su voluntad. Muchos de nosotros caminamos en función de la voluntad de Dios como acostumbrados, del mismo modo que nos acostumbraron en la cultura, en el mundo, a hacer otras cosas. Entonces, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, específicamente en la palabra de Dios, qué es lo que dice respecto de la voluntad en mi vida, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Sea lo que fuere, cualquier pregunta que uno tenga respecto de su voluntad, lo va a encontrar en la Biblia. No hay respuesta imposible para Dios y no hay posibilidad de que Dios no responda. La respuesta a veces es: quédate quieto, por ahora no, cállate la boca, agacha la cabeza, renuncia, aceptá, corre, quédate callado, no sé. El Señor te va a decir, ¿está? Y eso en función de acciones específicas que le preguntas a Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Respecto a la obra, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque su voluntad está vinculada a una obra. Entender cuál es el vínculo con el otro, me vinculo en función del amor, y en esa obra hay seguramente bendición, hay salvación, prédica para salvación, evangelización, sanidad, liberación, un montón de manifestaciones del poder de Dios en función de que uno camine. Ayer, creo que Seba o Nico, Seba o Nico, en un momento abre el grupo que tenía allí los 5 y estaban estos dos hablando, ¿viste? Y vi así 1249 mensajes se habían mandado. No se los voy a contar lo que dijeron. Porque no, aparte, un montón. Pero en un momento hablaban del brazo operativo de Dios. ¿No? El brazo operativo de Dios
que es Jesucristo en nosotros. ¡Fa! ¿No? La manifestación esa del torbellino, de la brisa, de la charla íntima, es Dios diciéndonos a nosotros, por medio o mediante Jesucristo, qué tenemos que hacer. Y nosotros operando, ir y hacer. Si lo amamos a Dios, no podemos quedarnos quietos si Dios no nos dice quédate quieto. Hago esa aclaración porque surgió, digamos. Pero está bien, ¿no? ¿Se entendió? Suponete que Dios no nos diga que nos quedemos quietos. Entonces, si amamos a Dios, no nos podemos quedar quietos. Ese es el planteo. ¿Está? Entonces, caminemos en función de hacer cosas. Y esas cosas que tengan que ver exclusivamente con lo que Dios nos dice que hagamos. Sí. Sí, recién también cuando decías caminemos, otra imagen que al menos a mí me sirve a veces es la idea de el Señor nos dice que Él va delante nuestro como un poderoso gigante. Claro. Pero el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, su velocidad es perfecta. Si nosotros vamos a nuestra velocidad, muchas veces lo que sucede es que nosotros vamos delante del Señor. El Señor va atrás, pero porque el Señor tiene su velocidad y nosotros tenemos la nuestra. Entonces nosotros es como si quisiéramos en un campo que está todo lleno de maleza, ir cortando nosotros la maleza que somos chiquititos así, ir cortando. En cambio, si en un momento paramos y dejamos que el Señor a su velocidad se ponga delante nuestro, como Él nos promete que va a ir, es un gigante que va abriendo camino. Y ya nosotros vamos detrás del gigante caminando. Pero si nosotros queremos ir a nuestra velocidad, es por nuestras fuerzas. Si esa es la velocidad del Señor, el Señor va adelante. Nosotros no, es pacífico con el Espíritu tan poderoso. Amén. Hay una película, que no sé si se acuerdan todos, que se llama Querida encogí a los niños. Muy vieja. Marco me mira así como diciendo, yo no la vi. Es más 40, tenés razón. Que en un momento el tipo era un científico así que de un momento, no me acuerdo cómo fue, los hace chiquititos, a los hijos los hace chiquititos. Y entonces los tipos caminaban en el pasto, en el césped. Era esta figura que decía Lu recién, ¿no? Como que caminaban en el pasto y aparecían las hormigas, y eran hormigas gigantes, ¿viste? Y los chiquititos ahí. Claro, obviamente. Necesitamos a Dios adelante como poderoso gigante y también, cuando le toca, estar en retaguardia. Imagínate cuando nosotros estamos yendo a la batalla, los de allá nos ven a nosotros, pero también ven a Dios. También ven a el gran defensor, ¿no? Delante y detrás me has rodeado. Caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Esa es la acción poderosa específica de Dios. Funciona cuando lo amamos. Y cuando lo amamos, cumplimos su mandamiento. ¿Está bien? Vamos a ver, Nico. Para agregar ahí, Sí. el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Amén. Amén. De los que le temen. Amén. Otra. Vos lo tenés presente, ¿no? Bueno, es lo que por ahí charlábamos recién. Hay veces que la gran presencia de nuestra carnalidad, de nuestra mente carnal, no nos permite acceder a, si se quiere, al cuartito de la espiritualidad, al cuarto espiritual de nuestra mente. Entonces, es como más difícil, ¿está?
Y a veces necesitamos un hermano que venga y nos golpee la puerta y nos diga, che, tenés que entrar acá. ¿Está? O un mensaje, un versículo bíblico, una lectura, una oración. Te visita un hermano, ¿viste? Y vos estás, che, ¿oramos? Quedás, ¿viste? Así. Con los dibujitos animados, ¿viste? Caminando en el aire. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces los pesos carnales son o se sienten, digamos, en la carne, ¿no? Y cuando hay liberación espiritual, liberación en el sentido de que el espíritu gana la carne, ¿no? No en el sentido evangélico, digamos, de la iglesia evangélica. Cuando hay liberación espiritual, se manifiesta el espíritu y es como que el camino es más liviano para hacer. El camino es más fácil para desarrollarlo, para llevar adelante. ¿Está? Es mucho más fácil pedir oración para que te aprueben ¿cómo se llama? El final de obra. Digo, ¿porque es un camino posible? Obviamente que millones de casas en el mundo piden el final de obra sin oración y sucede. No es que no pasa. Lo que pasa es el vínculo que tienen Belén y Cristian respecto de haberle puesto en Dios esa situación. Haberlo puesto a Dios a jugar. ¿Se entiende? Y que no quede en el banco. Vení, jugá vos. Otro salmo, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que no habita al abrigo del Altísimo no mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo que tenemos que buscar, entender, caminar, transitar, es que la manifestación de lo que decimos que es nuestro mayor amor se debe ver. Se debe ver. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos cumplir sus mandamientos. No para salvarnos. Porque la salvación es otra cosa. No para salvarnos. Porque la manifestación de esa voluntad de Dios en nuestras vidas, lo que hace, y vuelvo también a esa charla de 1139 mensajes de los hermanos, es glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Nuestra obra, conforme a la voluntad de Dios, lo glorifica. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Leopoldo. Bueno, yo creo que pidan por un cosa antes que no olvide. Que pidan por un cosa. Yo voy a usar un taller de Lazo. Un pedido de oración. Lo vemos después, así no cortamos el hilo. Es pregunta de esto. ¿Estamos? Mateo 25. Acordate igual, no te olvides. Después Seba le pregunta. A ver, 25. Voy a necesitar a Lea, me parece acá que lea. 31 al 46, ¿puede ser? ¿El juicio de relaciones? ¿Puede ser? Sí. ¿Yo leo? No, Lea, tu hermano hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron,
en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Acá hay una figura, una escena, ¿no? Donde un rey empieza a juzgar en función de las cosas que los hombres hicieron. Vamos a poner el foco en lo que en la obra y no en el marco celestial de lo que tiene que ver con el momento específico en el futuro que va a suceder de este momento. Eso después lo podemos ver en cualquier otro momento, o el que tenga interés nos pregunta y lo analizamos. Pero lo que quiero poner, el énfasis, digamos, que quiero que pongamos acá es sobre lo que venimos hablando. La obra de cada uno de nosotros. La tarea que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Está? Y en todo tiempo tenemos la posibilidad de hacer esto. El marco es lo que leyó Lea, y al principio dice, llama a los justos, ¿no? ¿Y cuáles son los justos? No se ve en el momento hasta que Cristo, el Rey, Cristo el Rey, lo dice, pero no se ve hasta ese momento. Porque todos esos justos actuaron en función de su corazón, no en función de la obra. Dice, los justos le responderán, colocará los... Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, y empieza a explicar todo eso, ¿no? Entonces los justos le preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y ahí aparece, Claro. A un hermano, a un prójimo, vamos a entender mejor. La mejor aplicación es a un prójimo. Después podemos profundizar también eso, pero digo, sí, es eso. ¿Está? Y en ese momento te da, o al menos en ese momento lo revela el Señor. ¿Por qué? Porque antes no se veía quién era quién. No traían el currículum, la libretita de obras, el bloc de notas. No traía nadie eso para saber quién era quién y qué había hecho cada uno de ellos. Entonces le dice a los justos, ¿ustedes hicieron esto? Y les revela el corazón. Les revela la intención. ¿Qué es lo que hace Cristo siempre en nosotros? Por ahí, muchas veces tenemos que cambiar la intención de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios.
Porque la intención de tu corazón a veces es mala. ¿O no? No, nunca. No me pasa nunca a mí. El corazón es engañoso y perverso. El corazón, lo explicaba el otro día, o lo esbozaba el otro día Luis, cuando decía que la mente era como el motor de la maldad, ¿no? Y Pablo lo expresa bien cuando dice, piensen en esto para luchar contra la carne. Piensen ustedes en esto, como una situación voluntaria nuestra, ¿no? Todo lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Está? Todo eso, en eso deberíamos pensar para poder activar el bien pensar. Y el bien pensar está vinculado a lo que tenemos en el corazón. Porque es un vínculo específico, directo, la manifestación, ¿no? Cuanto más alimentamos el tesoro de nuestro corazón bueno, pensaremos bien. Y si lo alimentamos mal, pensaremos mal. Lo dice la Biblia eso, lo que les estoy diciendo. ¿Sabían? También, de la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, acá Cristo, el Rey, está revelando el corazón con el cual hicimos las cosas. Nos está trayendo a la luz, a la verdad, digamos. Nos está trayendo con qué corazón hicimos las cosas. Y tenemos que laburar para hacer las cosas con ese corazón. Con el corazón que Cristo quiere, que es cumpliendo su voluntad. A veces luchando contra nuestra carne, porque esa es la lucha permanente, diaria. Luchando con nuestra carne. ¿Está? La figura diaria es: me levanto a la mañana, abro el Instagram. Digamos, no estoy diciendo algo re loco, algo, no, yo no lo hago. Digamos, no es que esté mal esa acción, Lo que digo es, ¿qué me nutre primero? ¿Qué es lo que a mí me dice algo primero en la mañana? Debería. Debería levantarme, mirar a mi mujer, decirle Dios te bendiga, que ella me diga Dios me bendiga. Por ejemplo, escuchar a mis hijas, ver a mis hijas y bendecirlas en la mañana. Laburar para que eso suceda. ¿Está? Me tocan el timbre, ¿tenés un vaso de agua? Tomá. ¿No? Voy en el auto, en la moto no, pero en el auto, paro en el semáforo y me dice, ¿tiene una monedita? Yo todavía guardo monedas. No, mentira. Porque viste que te dice, ¿tenés una monedita? ¿Qué una moneda? ¿Qué haces? Le digo. ¿Viste? Entonces, dice, al que te pide, dale. No. No le piden. Dije que no. Pero, che. Te dije que no. Salí así, saltá. Como Jorge el otro día. Entonces, muchas veces la carne salta. No es que no nos pasa. Nos pasa y nos va a seguir pasando y tenemos que luchar contra eso. Diariamente, permanentemente. ¿Para qué? Para que cuando venga el hermano y nos pida, le demos. Cuando veamos una necesidad, oremos. Cuando veamos una necesidad, suplamos. No, lo que pasa es que no tengo. Pedirle a Dios. ¿Por qué le voy a pedir a Dios para darle al otro? Versículo bíblico, ahí está. Bueno, también, pero dice que tengamos para... También, sí. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es tener para dar.
tenemos que, objetivo de vida, ¿no? Tengo que tener para poder dar. Hago cosas para tener, para poder dar. Por ejemplo, ¿no? Está encarcelado y voy y lo visito. A veces es la cárcel material y muchas veces es la cárcel espiritual. Y ahí y no en otro, ahí y no acá, en la congregación, sino ahí es donde tenemos que ir a liberar. Abrir las prisiones, esas que el Señor nos llama a activar. A veces tenemos que ir y visitar a alguien que está, no sé, preso en una depresión, preso en un problema, en una situación que el Señor te dio a vos el mensaje para ese hermano. Y ese hermano se libera. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. ¿No? Necesitabas una cama, te quedaste ahí. Yo usé un sillón de una hermana muy... No estaba la hermana. Pero digo, eso tenemos que hacer. ¿No te va a quedar durmiendo en la calle? Voy a abrir un paréntesis. Una vez yo vivía en Buenos Aires. No, lo cierro, dale. Lo cierro. No que lloro, dice la otra. Entonces, estuve enfermo y me visitasteis. Busquemos cuáles son esas obritas que podamos activar para hacer. Después te cuento. Porque si no mi mujer va a llorar. Estaba en prisión y viniste a mí. ¿Está? Vos imagínate, digamos, está un hermano, una hermana, una persona que vos conocés aprisionada en una situación en su vida. Y llega Cristo. ¿Por qué? Dice, viniste a mí. Y después dice, cuando se lo hiciste a uno de estos, es como si me lo hicieran a mí. Esa es la manifestación de la gloria de Dios en las obras pequeñas. En las obras a donde Dios nos manda a laburar, a hacer. ¿Está? Y específicamente tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios y no colgarnos de cualquier tren. No colgarnos de cualquier tren, porque cualquier tren puede ser perla a los chanchos, margaritas, dice la Biblia, ¿o no? No vaya que te encuentre. Entonces, busquemos la voluntad de Dios, no lo que a nosotros nos parece, aunque sea parezca, digamos, una cosa copada para hacer, una buena obra. No digo que esté mal hacerla, Lo que digo es, busquemos la voluntad de Dios porque ahí lo que va a pasar es se va a manifestar Cristo de verdad. ¿Se entiende? Porque obras buenas hacen mucha gente sin Cristo. Mucha gente hace buenas obras. Mucha gente se porta bien, incluso hasta mejor que nosotros. Pero se porta bien. Y eso no quiere... no da gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas vinculadas a la manifestación de nuestra fe, del amor a Dios, cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, para que se glorifique Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Sí, Lu. En relación a lo que decías recién,
la misma obra puede provenir de una intención distinta. Como el Señor lo que escudriña es nuestros corazones y lo que busca es que lo glorifiquemos a Él. Entonces, una obra de servicio al prójimo para vanagloriarnos nosotros, que muchas veces inclusive eso termina siendo inconsciente, ni siquiera Obvio. nos damos cuenta. Hacer algo para ayudar a los demás, pero en realidad es para qué bueno que soy, qué groso lo que hice. O hacer algo para la gloria del Señor. Gracias. Por su mandato y para su honra son cosas absolutamente distintas para el Señor. Y lo que hay que buscar es lo segundo. Lo primero, no juega. O sea, hacer una buena obra desde un lugar errado, desde un corazón errado, es casi tan malo o igual que hacer una mala Sí, obra. es la nada misma. Es la nada. Ahora, hemos hecho un montón de veces esas cosas. No es que, vamos acá a sacar los trapitos al sol, cortar unas costillas. No, lo que tenemos que entender es que de esta manera tenemos que activar. Primero, tenemos que activar. Y activar de esta manera. ¿Vale? Que nuestro ejemplo es Jesucristo. Jesucristo dice, he terminado la obra, pero me llamaste. No terminó de llamar a todas las personas, no terminó de llamar a todas las personas. O sea, delegó la obra después de consumar lo que el Padre le había pedido. Amén. Es muy importante buscar en su ejemplo. Amén. La manifestación específica respecto a lo que decía Lu es si es motorizado por el espíritu o es motorizado por la carne. Ahí está la diferencia. ¿Está? Porque cuando es motorizado por el espíritu que mora en nosotros motoriza esa obra. Es nafta hiper super. No es tipo... Claro, premium. Es nafta, mirá, más que vencedora. Y no tiene fin. No tenés que ir de vuelta a cargar. Dios los bendiga, hermanos.